Bueno, muchos me pedíais que hiciera un vídeo sobre la resiliencia. Quería empezar por deciros que se trata de un valor que hay que practicar y no tanto teorizar sobre ello, pero bueno, que me gustaría daros algunos matices, ¿no? Quería empezar por hacer una reflexión. Muchos de vosotros saldréis a las ventanas a aplaudir o habréis escuchado estos días mucho la canción de Resistiré, que soy la primera que la he coreado, la he cantado y la he bailado con mi familia. Pero os decía en uno de estos vídeos que esto no se trata de sobrevivir, sino de vivir. Y esto no se trata, os digo ahora que no se trata tanto de resistir, sino de desarrollar esa resiliencia. ¿Por qué? Porque el ser o el resistir o la resistencia en general proviene más de un pensamiento humanista desde el punto de vista estoico, ¿no? Que implica que no se es indiferente y que somos capaces de que nos dé igual determinadas cosas. La realidad es que es complicado que cuando nos encontramos en la situación que estamos o en muchas otras que nos vamos a encontrar a lo largo de la vida, que seamos indiferentes, ¿no? Pero el pensamiento estoico defendía eso. Si nosotros entendemos la resistencia como la capacidad, ya no tanto desde el punto de vista de que nos dé igual, sino de resistir, podríamos ir a un ejemplo, ¿no? Si nosotros aplicamos sobre un objeto una fuerza desproporcionada a la masa de ese objeto, llegará un momento en que se romperá, ¿no? Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces, la resistencia por resistencia, en estas situaciones, no solamente no obtiene ningún fruto, sino que puede ser perjudicial. Por eso es más interesante hablar de la palabra resiliencia. El origen de esta palabra viene del latín resilio, y en mi opinión, el significado que deriva de ella se queda corto, ¿no? Porque el resilio implicaría como el rebote, como una goma elástica, cuando nosotros estiramos de ella y vuelve a su punto de origen. La resiliencia es algo más, ¿no? Podemos hablar tanto de personas resilientes como de organizaciones resilientes. Implica entender que ya no seremos los mismos después de esta situación y que la supervivencia en esta situación o en otras, porque quiero poner un matiz, y es que este término de la resiliencia empezó a tener mayor peso, sobre todo desde el punto de vista psicológico, con estudios que se hicieron después de el desgraciado episodio de los campos de concentración, de personas que habían tenido la capacidad y la fortaleza de, mientras otros se les había hecho imposible y habían incluso fallecido, como haber salido como supervivientes y haber reforzado determinados recursos que no tenían antes de que todo sucediera, ¿no? ¿Qué factores implican? Pues en primer lugar la flexibilidad, es lo que os decía. Si lo aplicamos al plano físico, si un objeto lo que hacemos es que sea un objeto rígido, tendrá un punto de resistencia en el que se romperá. Sin embargo, si ese objeto es flexible y va adaptándose, será más complicado y será más fácil que se adapte a esa masa. También tendrá un punto en el que se romperá, pero desde luego no tiene nada que ver, ¿no? Y eso es lo que hablamos cuando nos referimos a la resiliencia. Y algunas cualidades que nos ayudan serían la tolerancia, la firmeza y la paciencia, ¿no? Que tanto estamos desarrollando estos días. Para esto me gustaría terminar con un cuento que me parece muy útil, no sé si alguno habréis oído, sobre el anillo del rey. Bueno, cuenta la leyenda que una vez un rey reunió a todos sus sabios para que le dieran una frase, un mantra, que le ayudara en tiempos complicados. Muchas fueron las frases sugeridas, pero ninguna al rey le llegó a convencer. Salieron los pregoneros al pueblo y ofrecieron una recompensa para aquel que consiguiera encontrar esa receta mágica, esa frase que pudiera ayudar al rey en momentos complicados. Fue entonces cuando un orfebre, un anciano muy sabio del pueblo, le dijo: yo tengo la solución, te la grabaré en un anillo, pero no puedes mirarla hasta que no la necesites. Bueno, el rey confió y así lo hizo. Pasaron los días, pasaron los años, y un día se desató una guerra en el país, y cuando el rey estaba en medio de la batalla, parecía que iban a perder. Había habido muchísimas bajas en su ejército y el fragor de la batalla no le dejaba pensar, incluso le agobiaba y le bloqueaba. Se acordó del anillo, cogió el anillo, leyó la inscripción y leyó que ponía: esto también pasará.
tomó conciencia de que todo pasa, ¿no? Un poco lo que os decía del fluir y de la flexibilidad en el otro vídeo. Siguió luchando y de repente el ejército empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar y terminando siendo vencedores de esa batalla. Cuando el rey entró victorioso en el pueblo, se le acercó el anciano y le dijo: ahora también lee la inscripción del anillo. Y entonces el rey volvió a coger el anillo y volvió a oír: esto también pasará. Me parece una historia estupenda para darnos cuenta de que todo pasa y que lo mejor que podemos hacer es encontrar esos recursos que os decía y desarrollar nuevos para salir reforzados, ¿no? Y al final nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de ser felices y si hablamos de una empresa, nuestra capacidad de supervivencia y de competitividad se conseguirán. A nivel personal, quiero terminar con un ejercicio que os puede servir. Muchas personas dicen, bueno, que cuáles son sus recursos, que cómo los encuentran. Bueno, pues os diría que pusierais en una hoja la fecha de vuestro nacimiento y con una línea recta pintéis hasta que pongáis el 2020, ¿no? En medio de esa línea que habéis pintado, tenéis que poner puntos en vuestra vida con el año sucesivamente colocado abajo, en los que habréis hecho algo de los que sintáis especialmente orgullosos y que pensáis que tenéis éxito, que habéis tenido algún tipo de éxito. A muchos os costará al principio. Podéis detectar varias cosas. Hay veces que una persona lleva mucho tiempo sin sentirse orgulloso de algo y eso implica repensar un poco qué es lo que quiere hacer en su vida personal y profesional. Y cuando los encontréis, que puede ser, bueno, hay gente que pone desde la primera vez que monté en bici sola hasta temas mucho más profundos, es importante que reflexionéis qué cualidades os llevaron a conseguir ese éxito. Y también incluso que repenséis qué nuevas cualidades os gustaría ir ganando y adaptando en estos nuevos días. Entre otros, como os he dicho, la paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Os veo en el próximo vídeo.